Si alguna vez has sentido que haces todo bien con tu higiene, pero que hay días en los que no te sientes cómoda, en los que no te sientes fresca, este video es para ti. Porque no es que lo estés haciendo mal, sino que nadie nos explicó todas estas cosas. Crecimos pensando que la higiene es oler siempre rico, que la higiene es estar, mejor dicho, súper perfecta, todo bien. Pero muchas veces es más marketing que otra cosa. En realidad el marketing nos vende más cosas de lo que en verdad nuestro cuerpo necesita. Y la verdad, muchas veces no es falta de higiene, sino es de hábitos que hacemos en exceso o hábitos que hacemos mal. A mí me pasaba algunas veces que yo decía, todo bien, estoy haciendo todo perfecto, pero hay días en los que no me siento como fresca, como cómoda. ¿Qué será? Entonces comencé a cambiar algunos hábitos chiquitos y en verdad hizo mucho la diferencia, así que quédate porque hoy te voy a compartir todos estos tips y seguramente alguno te va a ayudar y alguno vas a cambiar y vas a decir, ok, sí. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y si te gusta todo el tema de cuidado personal, de crecimiento, de bienestar integral, recuerda suscribirte para no perderte ningún video. El tip número 1 es menos productos. Tu cuerpo no necesita que lo corrijas. Empiezo con algo que a muchas no nos gusta escuchar. En verdad necesitamos tantos productos, nos meten en la cabeza que siempre tenemos algo que mejorar. Que el jabón especial para no sé qué. Que el spray especial para no sé qué, que tal cosa especial para no sé qué. Y tantos productos para mí es como, no estoy segura si necesito todo esto. Nuestro cuerpo de por sí ya tiene un equilibrio natural. Cuando empiezas a utilizar productos fuertes, fragancias fuertes, cosas fuertes, pues lo que vamos a hacer es alterar ese equilibrio que nuestro cuerpo ya tiene. Así que bueno, yo comencé a utilizar muchas cosas porque sí lo veía en todo lado, como, ay, ponte esto, y yo tururú, pero a la final me sentía como un poco incómoda, como, ay, ¿será que en serio necesito tantas cosas? Y hice un detox de todo eso, me quedé con las cosas básicas que como sí, esto sí lo necesito y hice, mejor dicho, una limpieza y quedé con lo más sencillo, como entre lo más suave, como menos obsesionada con tantas cosas y resultó ser mucho mejor. Y no necesitas oler a perfume todo el día para estar limpia. Haz la prueba una semana, comienza a simplificar tu rutina, comienza a simplificar todos esos productos que utilizas y me cuentas a ver cómo te sientes. El tip número 2 es la ropa interior, lo que llevas todo el día sí importa. La ropa interior parece solo un detalle, pero es una cosa que sí influye porque es algo que llevas puesto todo el día. Así que con cuidado qué ropa interior vas a elegir, no solo elegir la ropa de interior de, ay, sí, está porque está bonita, está porque tiene encaje, está porque no sé qué, bla, bla, bla. Sí, puede que sea bonita, pero ya cuando la llevas todo el día, pues se sigue viendo bonita. Y puede que sí se siga viendo bonita, pero aquí lo importante es cómo tú te sientes. Hay alguna ropa interior que uno dice, ay no, sí, esta está súper bien, pero cuando la utilizas todo el día te comienza a tallar, te comienza a incomodar, comienza a dar como más calor, más humedad y más en el verano. Es como, no es solo eso. Un tipcito aquí es utilizar ropa interior de algodón, prioriza esta. También que la ropa interior no sea ajustada y cámbiate si lo consideras necesario. Si sientes humedad, si sientes calor, si no te sientes cómoda, así no toque, pero hazlo. Y este corto tipcito dentro de este tip 2, que es el grande, aunque puede sonar un poco raro, pero también es aconsejable y también nos dicen que debemos dormir de vez en cuando, si no es que todas las noches, como tú te sientas más cómoda, sin ropa interior para poder dar un descanso. Sé que de pronto esto al inicio puede ser un poco raro, puede sonar un poco raro, pero ya luego te acostumbras y es como, sí, ya te hace falta. El tip 3 es no bañarte en automático, sino con intención. Sé que esto suena obvio, pero muchas veces no lo es porque sí, entramos a bañarnos en automático y bañarnos no es solo echarnos agüita y ya está, necesito salir para ir a la escuela, para ir a trabajar, para ir a la universidad, a lo que sea. Tenemos que ser conscientes al momento de bañarnos, de no olvidar algunas partes, como por ejemplo detrás de las orejas, el ombligo, en medio de los dedos de los pies, las uñas, los pliegues. O sea, hay tantas partes de nuestro cuerpo que si solo entramos y nos echamos agüita, pues no.
Cuando lo comienzas a ser más consciente, cuando comienzas a ser más presente de lo que estás haciendo, vas a ver mucho la diferencia, te vas a sentir como más ligera, más limpia, más... sí. Así que tómate unos segundos más, haz un escaneo de aquí hasta abajo, sé consciente y tercero, no lo hagas en automático, porque la realidad es que lo que ignoras un día pues se va acumulando y se va acumulando. Tip 4. Axilas más que desodorante. Las axilas son de esas zonas que tratamos de forma básica, que decimos como, ay no, ya me aplico desodorante y ya, pero la realidad es que es, pues, sudor, bacterias, calor, es esa zona que tenemos ahí que si nos reaplicamos el desodorante encima, pues no va a ser el mismo efecto. Entonces lo que sí va a cambiar aquí es lavar muy bien esta zona, no solo agüita, sino jaboncito, restregar bien esa zonita, quitar todas esas bacterias, secar completamente la zona, no solo pasarse ahí la toallita y hacerse así, sino secar bien esta zona. Y tercero, exfoliarse una vez por semana. Y también aquí hay algo importante, entender que ponerse el desodorante encima de la axila sucia es como ponerse loción encima de la ropa sucia, pues solo lo va a tapar, pero igual ahí sigue el sucio, ahí sigue el mugrero. Tapa pero no resuelve. Cuando empiezas a cuidar esta zona se va a sentir más limpio, más fresco, más natural. Tip 5. Higiene bucal. Tu presencia comienza por aquí. Esto cambia completamente cómo te perciben, porque sí puedes estar arregladísima, puedes oler delicioso, pero cuando la higiene bucal, cuando mala higiene bucal se nota, pues todo lo demás siento que se derrumba. Y aquí no es solo cepillarte y ya, sino hacerlo bien, utilizar hilo dental, utilizar una buena crema dental, cepillarnos bien la lengua, utilizar enjuague bucal, ser consciente de lo que estamos haciendo. Porque aquí hay algo clave, mucho del mal aliento no viene directamente de los dientes, sino de la lengua. Así que seamos conscientes cuando nos estemos cepillando la lengua. A mí me cambió mucho comenzar a ser consciente de esta actividad, de lo que estoy haciendo. Porque no es porque... ahí sí ya el higiene bucal, el higiene dental y ya está, sino también porque me siento bien cuando estoy hablando con alguien, cuando estoy sonriendo, cuando me estoy acercando a alguien, tengo la confianza de que tengo mi boquita bien cuidada. Y una sonrisa limpia se nota, no se puede fingir. Tip 6. Hidratación. Lo que no se ve, se siente. Esto es algo silencioso, pero es algo muy poderoso. Lo que bebes influye directamente en cómo funciona el cuerpo. Si no bebes suficiente agua, pues todo se concentra, hasta los olores. Así que cuando estás bien hidratada, todo fluye mejor. Tu piel, tu energía, hasta cómo te sientes. A mí me pasa mucho que cuando estoy hidratada me siento como más cómoda, como que todo me fluye más, me siento más a gusto. Y no es algo que veas de un día para otro, sino es algo que requiere como de un proceso. Entonces no olvides tomarte tus litritos de agua. Dicen que 2 litros de agua, pero pues depende de cada persona. Y en verdad que esto ayuda mucho, mucho a, en serio, a sentir la piel como más hidratadita, el cuerpo más hidratadito, te sientes como más ligerita. No es algo glamuroso, pero que en verdad funciona. Tip 7. Lo que comes. Tu cuerpo refleja lo que consumes. De esto no se habla tanto, pero es real. Lo que comes influye mucho en tu energía, en tu cuerpo, hasta muchas veces en tu olor corporal. No de forma inmediata, pero sí con el tiempo. Si consumes mucho ultraprocesados, azúcares, condimentos, todas estas cosas, pues al final tu cuerpo lo va a reflejar. Y cuando comienzas a comer más equilibrado, más natural, pues tu cuerpo se va a regular. Muchas veces no es lo que hacemos exteriormente, sino también lo que hacemos interiormente. Todo esto también se refleja. Tip 8. Secarte bien. El detalle que nadie te dice. Este es de los más ignorados, pero de los más importantes, porque muchas veces salimos de la ducha, cogemos la toalla, nos hacemos así toquecitos, tin, ya está, nos vestimos y tun. Pero resulta que queda humedad y esta humedad pues se va a acumular por horas y esto va a hacer que nos genere incomodidad. Así que sécate con calma, tómate tu tiempo, no te frotes, sino hazlo suavecito con mucho amor. No te vistas corriendo, sino en serio que muchos de estos hábitos que estoy mencionando y como ya lo he mencionado a lo largo del video, es ser consciente de lo que estás haciendo. Así que tómate tu tiempo. Es un detalle mínimo, pero que salva todo el día. Tip 9. Higiene durante tu ciclo. Cada cuánto cambiarte sin adivinar. Durante el periodo, la regla es
simple, no esperar a cambiarte hasta sentir incomodidad, sino cambiarte así no sientas incomodidad, así te sientas súper bien, súper fluida, siempre hay que cambiarse. La toalla sanitaria normalmente se cambia de 3 a 4 horas, pero si está muy húmeda, pues depende del flujo de cada persona, pero normalmente de 3 a 4 horas. Igual si tienes mucho y hasta ahora han pasado 2 horas, no importa, te cambias. El tampón sí dura un poquito más, de 4 a 6 horas máximo, 8 horas máximo. Pero igual estarse revisando, estarse cambiando constantemente hace mucho toda la diferencia. La copa menstrual también dura un poquito más, de 6 a 8 horas máximo, 12 horas máximo, 12 horas. Pero igual estarla vaciando, pues sí, hay mucho flujo. O sea, si hay mucho flujo, cambiar sí o sí. Y así no haya mucho flujo, igual también cambiar, pues por higiene. Otro básico también que cambia aquí todo es lavarte la zona externa con agua y secarte súper bien esta zona. Y por último, el tip 10 es la constancia. El verdadero cambio comienza aquí, es aquí, pero también quiero agregar otro aquí junto a la constancia y es el estar presente de lo que estamos haciendo. Puedes saber todos estos tips de memoria, puede que los hayas anotado, puede que mejor dicho digas, ay, sí, pero ¿de qué sirve que uno, los conozcas, dos, los estés anotando, si no los vas a implementar o si solo los vas a hacer mañana y ya? Lo que pasa es que es la suma de cada pequeño hábito, es donde vamos a ver el resultado. Es algo que debemos hacer todos los días, incluso cuando no estemos pensando en ello. Y lo más importante no es hacerlo perfecto, sino solo comenzar a ser conscientes de lo que estamos haciendo. Si te das cuenta, nada de esto es complicado, pero sí comienza a cambiar las cosas cuando lo hacemos con intención. No es hacer más, no es utilizar más productos, no es, mejor dicho, complicarnos nuestra rutina, nuestra vida diaria, sino es simplificar y ser conscientes de todo. Así que bueno, guarda este video si ves que lo necesitas para que te recuerdes, para que, mejor dicho, repases todos estos tips que vimos. Recuerda darle like, dejar algún comentario si te gustaron todos estos tips o si nos quieres compartir otro tip. Recuerda suscribirte para no perderte ningún video y hasta la próxima. Bye.